Nunca pensé que un objeto tan común, como un reloj de pared viejo, pudiera cambiar mi vida de la manera más cruel posible. Pero no era un reloj cualquiera. No. Era un reloj maldito, un tirano silencioso que empezó a gobernar no solo el tiempo, sino mi destino mismo. Aquella noche comenzó todo. El reloj del abuelo, ese que siempre estuvo colgado en la sala, de repente dejó de marcar las horas. No se detuvo, no. En lugar de avanzar, sus manecillas comenzaron a moverse de forma errática, a veces hacia adelante, otras hacia atrás, como si tuviera vida propia, como si quisiera decirme algo. Al principio no le presté atención. Pensé que era una falla mecánica, un simple mal funcionamiento. Pero entonces, algo peor empezó a suceder. Cada vez que el reloj avanzaba un segundo, yo sentía que algo dentro de mí cambiaba. Era como si mi tiempo vital se sincronizara con ese tic-tac. Cuando las manecillas se movían, yo podía respirar. Cuando se detenían, me quedaba paralizado, como si el aire mismo desapareciera de mi alrededor. Esa sensación se volvió más fuerte con cada hora que pasaba. Pronto, me di cuenta de que el tiempo a mi alrededor estaba atrapado en un ciclo extraño, controlado por ese reloj. Y lo peor, era que el reloj empezó a elegir. Una noche, escuché gritos que venían de la calle. Salí para ver qué pasaba y vi a un hombre corriendo desesperadamente, huyendo de algo invisible. El reloj marcaba la medianoche exacta, pero la aguja del segundero giraba lentamente hacia un punto específico. Y mientras el hombre corría, las manecillas señalaban la muerte. No pude evitarlo. Vi cómo la aguja se detuvo justo en el momento en que el hombre tropezó y cayó, su garganta cortada por un objeto invisible, un cuchillo que nunca vi, pero que el tiempo sí. La sangre brotó como un río oscuro, y sentí un frío que me heló la sangre. En ese instante comprendí la verdad terrible: el reloj no solo marcaba las horas, sino que decidía quién vivía y quién moría. El terror me invadió por completo. Intenté escapar de ese destino, pero cada movimiento que hacía, el reloj respondía. Si me apresuraba, aceleraba el tiempo y mi cuerpo se cansaba más rápido. Si intentaba quedarme quieto, el reloj detenía el tiempo, pero solo para mí. Empecé a sentir que el mundo se fragmentaba, como si la realidad misma estuviera perdiendo su sentido. Los días se repetían con ligeras variaciones, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Una noche, mientras luchaba por mantener la cordura, el reloj comenzó a girar en sentido contrario, lentamente, y una sombra apareció en la pared. Era una figura sin rostro, que se movía con una lentitud inhumana, acercándose cada vez más. Sentí que mi corazón se detenía, que el aire se hacía denso y pesado, y que esa sombra era la encarnación misma del tiempo muerto, de la hora final. En ese momento, la sombra extendió una mano huesuda, y sentí un frío que quemaba como hielo. La oscuridad me envolvió y el mundo desapareció. Desperté en un lugar desconocido, un espacio donde el tiempo no existía, solo la oscuridad y un tic-tac constante, un sonido que resonaba en mi cabeza, imposible de ignorar. Y allí estaba él. Un ser sin rostro, con un reloj idéntico al mío en su mano. Me observaba con ojos vacíos, y me dijo, con una voz hueca que parecía venir del abismo: ¿quieres jugar al juego del tiempo? Solo hay una regla: cuando el reloj marca la hora final, alguien debe morir. El terror me paralizó. Quise correr, gritar, suplicar, pero no podía. El juego había comenzado. Las reglas eran claras: cada vez que el reloj daba una vuelta completa, alguien en el mundo debía pagar el precio. Y ese alguien podía ser yo. En la primera ronda, vi morir a personas que conocía, cada muerte más horrible que la anterior. Amigas que se desangraban lentamente en sus casas, extraños atrapados en incendios que parecían surgir de la nada, cuerpos mutilados, rostros congelados en una expresión de terror absoluto. Y todo mientras yo miraba, impotente, mientras las manecillas giraban implacables.
Pero entonces, el ser sin rostro me retó a luchar por mi vida. La batalla fue brutal. Garras invisibles rasgaron mi piel, dejando heridas sangrantes que ardían como fuego. Sentí la carne desgarrarse, huesos romperse, y el sabor metálico de la sangre inundando mi boca. El tiempo mismo parecía doblarse, torcerse y romperse a mi alrededor, mientras el ser y yo luchábamos en un campo invisible. Cada golpe que daba, el reloj avanzaba un segundo. Cada herida que recibía, la aguja giraba más rápido. Sabía que si perdía, no solo moriría, sino que mi alma quedaría atrapada en ese ciclo eterno, condenado a ser el siguiente guardián del reloj maldito. Con un último esfuerzo, logré arrebatarle el reloj. Pero en cuanto lo toqué, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. El reloj comenzó a latir dentro de mí, como un corazón oscuro, dictando mis pulsaciones. Ya no era dueño de mi tiempo. Era un esclavo del reloj, y del ser que vivía entre sus manecillas. Los días siguientes fueron un infierno. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, mis ojos perdieron su brillo, y la sombra del ser sin rostro me perseguía a cada instante. La sangre seguía manando de mis heridas, como si el tiempo dentro de mí estuviera consumiendo mi carne lentamente. Intenté romper el reloj, destruirlo, pero era imposible. Se regeneraba, se unía a mi piel, y sentía sus manecillas martillando en mis venas. La paranoia me consumía. Escuchaba el tic-tac en mis sueños, sentía al ser sin rostro susurrándome, diciéndome que pronto sería mi hora final. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿quién decidirá el momento en que muera? ¿El reloj o yo? No había respuesta. Solo la certeza de que el tiempo no perdona. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un niño jugar con un reloj de juguete. Por un instante, el reloj de mi muñeca se aceleró descontroladamente y supe que la hora final se acercaba. Corrí hacia él, tratando de protegerlo. Pero no importaba cuánto luchara. El reloj marcaba la sentencia. En el último segundo, sentí una mano invisible apretando mi garganta. La oscuridad me envolvió. Y ahora, aquí estoy, atrapado en este ciclo infernal. La hora final ya no es solo un momento, es mi realidad constante. El reloj decide quién vive, quién muere, y quién queda atrapado en el olvido. Porque en el juego del tiempo, no hay ganadores. Solo eternos prisioneros. Ahora que la historia ha terminado. Hay cosas que solo se revelan cuando apagas la luz. Apóyanos con tu suscripción y cuéntanos en los comentarios, ¿qué viste tú en la oscuridad?